En esta presentación continuaremos con las preguntas del tema de solución. El siguiente enunciado dice, la solubilidad de un compuesto se define como la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en una determinada cantidad de disolvente a una presión y temperatura dadas. En la gráfica siguiente se presentan las curvas de solubilidad para diferentes sustancias. Entonces nos dan acá las sustancias y nos dan temperatura y solubilidad. Solubilidad son los grados de soluto en 100 gramos de agua. Cuando existe un equilibrio entre el soluto disuelto y el disolvente, se dice que la solución es saturada. Las zonas por debajo de las curvas representan las soluciones no saturadas y las zonas por encima las soluciones sobresaturadas. De acuerdo con la gráfica, la curva de solubilidad del nitrato de potasio indica que a 80 grados centígrados se disuelven 170 gramos de sal en 100 gramos de agua. La concentración del nitrato en la solución es aproximadamente 63% en masa porque esta unidad de concentración relaciona los gramos de A. Solvente y los gramos de solución utilizados. B. Soluto y los gramos de solución empleados. C. Soluto y los gramos de solvente utilizados. Y D. Solución y los gramos de solvente empleados. Entonces, vamos a recordar que es 63% en masa. 63% en masa son los gramos de... ¿Qué es porcentaje en masa? Son gramos de soluto sobre los gramos de la solución. Entonces, aquí nos hablan de relaciona los gramos del solvente y los gramos de solución. No, está errada. Soluto y los gramos de solución empleados. Entonces, vamos a mirar cómo se calcula ese 63%. Vamos a hacerlo aquí abajito. 63% en masa. Nos tiene que dar ese porcentaje, que son los gramos del soluto. ¿Cuánto es el gramo del soluto? Aquí nos están diciendo 170 gramos de sal. Entonces, 170 el cloruro, el nitrato de potasio son 170 disueltos en 100 gramos de agua. Pero recuerden que el agua es el solvente, más el porcentaje en peso o en masa habla de gramos de soluto sobre gramos de solución. La solución es la suma de soluto y solvente. Es decir, que debo sumar los 170 gramos de sal más los 100 gramos de agua. El agua es el solvente, no la solución. Y el porcentaje en masa relaciona gramos de soluto sobre gramos de solución. Estos son gramos de soluto. Y lo que debemos dividir en gramos de solución, es decir, 170 más 100, que me da 270. Gramos de la solución. Si yo hago esta división, 170 en 270, me va a dar un porcentaje aproximado de 63%. Recuerden que esto lo divido y multiplico por 100 porque estamos hablando de porcentaje. Al hacer esta operación me va a dar un aproximado de 63%. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Me relaciona los gramos de soluto y los gramos de la solución empleada. La respuesta correcta es la B. La C decía, gramos de soluto y los gramos de solvente, no, solvente no, es de solución. Los gramos de solución y los gramos de solvente empleados tampoco. Respuesta correcta, la B. La siguiente pregunta nos muestra la misma gráfica de la pregunta anterior y nos dice, de acuerdo con la información, es válido afirmar que a 60 grados centígrados el compuesto menos soluble en agua es. Entonces, vamos a ubicarnos aquí en 60 grados centígrados. Aquí está.
el compuesto menos soluble en agua. Entonces, quiere decir solubilidad, gramos de soluto en 100 gramos de agua. Entonces, el que menos cantidad de soluto disuelve en esos 100 gramos de agua, ¿cuál es? A, el cloruro de sodio, B, el nitrato de potasio, C, el cloruro de potasio, D, el yoduro de potasio. Entonces tenemos que ubicarnos acá y vamos a mirar. Entonces empecemos. A, cloruro de sodio. El cloruro de sodio es esta línea que va acá derecho. Si nos ubicamos en 60 y vamos hasta allá, vamos a observar que él disuelve 40 gramos. Entonces, 40. Ahora el nitrato de potasio, que es este. Entonces aquí 60, nos ubicamos acá, más o menos aproximadamente de 120. El cloruro de potasio, que es esta línea acá que viene así, entonces subimos acá, aproximadamente aquí nos daría 50. Y finalmente, el yoduro de potasio, que es esta, aquí en 60, nos daría de 180. Entonces, es válido afirmar que a 60 grados el compuesto menos soluble en agua es, entonces, el cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque solo disuelve 40 gramos en 100 gramos de agua. Por otro lado, los demás compuestos disuelven el nitrato de potasio 120, el cloruro de potasio 50 y el yoduro de potasio 180. La respuesta es la A. La siguiente pregunta está relacionada con la misma gráfica y nos dice, a 50 grados centígrados se disuelven 60 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua. De acuerdo con la gráfica, es correcto afirmar que la solución que se prepara es, entonces, 60 gramos, a 50 grados centígrados se disuelven 60 gramos de KNO3. Entonces, aquí, 50 KNO3 es acá. Nos dicen que se disuelven 60 gramos. Recordemos que esta línea es cuando está en equilibrio el soluto con el solvente. Es decir, que la solución es saturada. Por encima, por debajo las soluciones son no saturadas y por encima las soluciones son sobresaturadas. Entonces, a 50 grados centígrados, lo máximo que puede disolver el agua del nitrato de potasio es 90 gramos. Y dicen que se disuelven 60 gramos. Entonces, ya sabemos que la solución sería una solución no saturada o insaturada. ¿Por qué? Porque 60 gramos está por debajo, está aquí. Los 60 gramos están por debajo de la línea del equilibrio. Entonces quiere decir que es por debajo, son soluciones no saturadas. Entonces veamos las opciones. A, saturada porque a esa temperatura se pueden disolver hasta 60 gramos de sal. Sí se pueden disolverse hasta 60 gramos de sal, pero lo máximo es de 90. Entonces la A no es la opción correcta. Ahora la B es saturada porque a esa temperatura se pueden disolver menos de 60 gramos de sal. Tampoco es la correcta porque ya sabemos que es una solución insaturada. C, insaturada o no saturada, que es lo mismo, porque a esa temperatura se pueden disolver hasta 170 gramos de sal. A esa temperatura ya dijimos, lo máximo que se puede disolver del nitrato de potasio es de 90, aquí.
no 170, entonces tampoco es la opción correcta. Finalmente la D, insaturada, porque a esa temperatura se pueden disolver hasta 90 gramos de sal. Correcto. A esta temperatura 50 se pueden disolver máximo 90. Entonces la respuesta correcta es la D.